Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta mañana seguiremos meditando en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, de los versículos del 1 al 15, discernimiento de falsos maestros. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo se disculpa por continuar recomendándose a sí mismo y desea que le aguanten ese poco de insensatez. Así como al orgulloso le resulta difícil reconocer sus puntos flacos, así también al humilde le resulta difícil alabar sus puntos fuertes. El apóstol expone las razones por las que había incurrido en ese poco de insensatez. Lo había hecho con el fin de preservar a los fieles de Corinto de la corrupción a que estaban expuestos a causa de las insidiosas insinuaciones de los falsos apóstoles. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. El verbo se usa para describir los celos conyugales, pero el esposo no es Pablo, sino Cristo. Por eso dice que los cela con celo de Dios, es decir, con el celo que Dios siente por su pueblo y que inspira a sus fieles ministros para que edifiquen a las congregaciones y las conserven puras para Cristo, su único esposo. Pablo los había engendrado en Cristo Jesús, pero así como un padre no es responsable únicamente de haber traído al mundo una hija suya, sino también de darla en casamiento a su esposo. Así Pablo había desposado a los corintios con un solo esposo. De ahí la indignación del apóstol ante el temor de que los fieles de Corinto traicionen la lealtad que deben a Cristo. En el huerto del Edén, Eva, la esposa de Adán,
fue engañada por la serpiente, Satanás, cuando éste puso en duda y debilitó la palabra de Dios. De esta manera ella fue llevada al árbol del conocimiento y distraída por su ingenuidad de comer el árbol de la vida. Aquí la iglesia en Corinto, la Virgen pura, que había sido desposada con Cristo, estaba siendo engañada por los falsos apóstoles, que en su momento eran los judaizantes, es decir, los ministros de Satanás del versículo 15, quienes socavaban la palabra de Dios predicando a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, de modo que aguantan a quienes intentan extraviarles. En los versículos 13 al 15, describe en duros términos a los falsos predicadores del Evangelio que estaban extraviando a los corintios de la sincera fidelidad a Cristo. Son, dice, falsos apóstoles, ya que están desempeñando una comisión que no han recibido del Señor. Obreros fraudulentos, atareados en ganarse simpatías y dinero, en lugar de servir al Señor y edificar a los hombres por quienes Cristo murió, que se disfrazan de apóstoles de Cristo y cambian solamente de piel, pues en su interior son lobos feroces, sin compasión hacia el rebaño. Así que, en realidad, son ministros de Satanás, disfrazados de ministros de justicia, calificativo que cuadra estupendamente a los judaizantes, puesto que inculcaban el cumplimiento de la ley, dejando así inoperante el escándalo de la cruz. No es de extrañar, dice Pablo, que esto suceda, porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Verdaderamente, Satanás no viene a nosotros como Satanás ni nos presenta el pecado como pecado, sino con el disfraz de virtud. Y los maestros del error se presentan a sí mismos como los especiales abogados de la verdad. En realidad, tanto Satanás como sus ministros son maestros en el arte de presentar las medias verdades, que son las peores mentiras. Por eso, nunca es más temible el diablo que cuando parece incitar a la virtud. Pablo termina esta sección y dice que el fin de los ministros de Satanás será conforme a sus obras. De momento, tales personas parecen navegar viento en popa, pero al final se descubrirá lo que en realidad son y recibirán el castigo que les corresponde.